Estos dos objetos pesan 50 gramos. 50 gramos cada uno. Este vaso con arroz y esta bolita de metal de mi péndulo de Newton que prometí arreglar. Si estos dos pesan lo mismo, ¿por qué la bola de acero, la bola de metal, se hundiría en el agua a comparación que este que pesa lo mismo y no se hunde? ¿Por qué? Piensa hasta que resolvamos la pregunta en el transcurso del video. Hoy vamos a explorar uno de los conceptos más básicos en física, en la física clásica. La explicación de por qué tu cobija de tigre cuando se moja es muy demasiado pesada. Porque todos hemos oído que el agua es más densa que el aceite. Y de todo esto te aseguro que vamos a llegar hasta el espacio. Mira, y que si extrañabas los viajes en el espacio-tiempo, vamos a empezar con eso. Sí, la policía del tiempo me dejó de perseguir. O me les fugué. Entonces, quédate. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en el siglo III a.C. con este hombre llamado Arquímedes de Siracusa, un estudioso en matemáticas y hasta inventor, como el tornillo de Arquímedes para elevar agua o armas como un espejo que se usaba para quemar barcos. Sí, como en Star Wars. Un día, Hierón II le encomendó a Arquímedes una tarea: comprobar si la corona que había encargado era totalmente de oro. Había truco en esto, no podía dañarla. Una corona de oro era cara. ¿Quién querría destruir una corona de oro? Una solución que pronto fue descartada sería calcular la densidad por medio de la comparación del volumen de la corona hecha un sólido y un trozo de oro con el mismo volumen. Pues Arquímedes, pensando en un método para saber si la corona era de oro puro, en el momento menos esperado lo encontró. Al meterse en una tina con agua para darse un baño, notó que el agua subía y se regaba. Entonces concluyó que al meterse al agua, el volumen del agua que se desplazaba era proporcional al volumen de su cuerpo y la densidad del agua era conocida. Entonces el peso del agua que salía era proporcional al que se metía. Y bien, Arquímedes salió desnudo gritando ¡Eureka! Finalmente logró medir la densidad de la corona, viendo cómo y cuánta agua se desplazaba y comparando con las piezas de oro con las que supuestamente había sido hecha la corona. Bien, Arquímedes tuvo razón. La corona desplazó cierto nivel de agua por su densidad y las piezas de oro una densidad diferente. ¿Y qué te digo del orfebre? ¿Quién hizo la corona? Pues no tuvo un final feliz. Vamos a repasar la historia. Lo que quiso hacer Arquímedes fue aproximar el volumen de la corona a un sólido que fuera conocido, tal como un cubo. Pero no podía porque no podía destruir la corona. Sabemos que la densidad depende del volumen, entonces no podíamos depender del volumen. Al tratar de pesar la corona, tampoco serviría de nada, porque, bien, la corona podría pesar 500 gramos y yo podría traer 500 gramos de oro y van a pesar lo mismo. No sabría si está compuesta de 500 gramos de oro puro. Arquímedes demostró el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es proporcional al peso del fluido desplazado. Entonces, Arquímedes lo que hizo fue preguntar con cuántas piezas de oro se había hecho la corona. Bien, vamos a poner 10. Si la cantidad de agua que se desplazaba con las 10 piezas de oro era la misma cantidad de agua que desplazaba la corona al sumergirse en una tina, entonces Arquímedes podría concluir que la corona estaba hecha de las piezas de oro que le habían dicho. Pero como vimos,
Un triste final. La cantidad de agua que desplazó la corona no era la misma cantidad de agua que desplazaron las piezas de oro. Bueno, aquí tenemos la esfera de metal, cuya masa es de 50 gramos. Y a un lado tenemos el vaso con arroz, cuya masa es 50 gramos. Ahora vamos a hacer un experimento. Al principio les hice una pregunta. ¿Cuál creen que se hunda? Veamos qué pasa con la bola de metal. Ok, la voy a dejar caer y... no sé si la vean, está por ahí. Ahí está, en el fondo. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el vaso con arroz? Veanlo. Que igual la masa es 50 gramos. ¿Qué pasa si lo pongo ahí? ¿Se va a hundir? Veamos. Y 3, 2, 1. Flota. ¿Por qué? Bueno, la respuesta ya la tenemos. La masa del balín o la bolita de metal es la misma que la de este vaso con arroz. Pero, ¿por qué uno flota y por qué otro se hunde? La respuesta está en lo que acabamos de ver, la densidad. El volumen de la bolita de metal es mucho menor al volumen de este vaso con arroz. Tienen exactamente la misma cantidad de materia, pero el volumen lo cambia. ¿Qué hace entonces que la bolita se hunda y el vaso con arroz no? Bueno, el volumen hace que la bolita de metal sea más denso que el agua y este es menos denso que el agua. Lo que hace menos denso al vaso con arroz, que igual tiene la misma masa, 50 gramos, es el gran hueco que tiene aquí y que tiene mayor volumen. La materia está más dispersa en el volumen, que es este cono, es un vaso. ¿Ya vieron? El agua es más densa por su estructura molecular. Sus partículas tienden a juntarse mucho y ocupar menos espacio. Y la estructura del aceite tiene muchos huecos, lo que la hace menos densa y eso hace que flote en el agua. Mira, ¿quieres otro ejemplo? Vamos a jugar con los números, ¿qué te parece? Si yo mantengo la masa constante, pero aumento el volumen, los objetos se hacen menos densos. Un claro ejemplo es cuando nosotros inflamos un globo con helio y este sale volando. Es menos denso que el aire. Ya vimos qué pasa si empezamos a jugar con la densidad. Mientras un objeto sea menos denso, pues puede andar, por ejemplo, en nuestra atmósfera flotando como un globo de helio. O los globos aerostáticos. O también los submarinos o los barcos. Pero veamos ahora qué pasa. Si yo tengo una tonelada atrapada en un metro cúbico, ahí hay algo. Y es que la densidad aumenta. Es decir, hay más materia en un volumen cada vez más pequeño. Y ahí va la respuesta a la pregunta del millón. ¿Por qué cuando una cobija de tigre se moja, pesa demasiado? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Bueno, tienes la respuesta. La masa aumenta, es decir, cuando se moja la cobija, absorbe toda el agua. Y el volumen no cambia. Y si cambia, cambia muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué una estrella de neutrones y una cobija de tigre se asemejan mucho? Bueno, porque las estrellas de neutrones son demasiado densas. Y en este volumen, véanlo, habría millones de toneladas. Entonces significa que es muy, muy denso. El tamaño del objeto es muy importante. Pero lo que también importa es la cantidad de materia que tenga este objeto. Sí, un barco puede ser demasiado grande, pero en su interior guarda una cabina vacía, llena de aire, lo que lo hace menos denso que el agua y por el principio de Arquímedes también puede flotar. Los submarinos aplican también esta función. Un día que estés nadando, intenta esto. Hazte bolita y empieza a liberar poco a poco el aire. Vas a ver cómo vas a empezar a hundirte. Sí, es muy curioso. Ya lo intenté. Para concluir,
La densidad es la cantidad de materia que está contenida en un determinado volumen. Alejandrinas y alejandrinos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les agradezco que me hayan acompañado. Si les gustó el video, ya saben, likeenlo, compártanlo, suscríbanse. Si también lo viste para alguna clase, pues te agradezco eso. Y no te despegues del canal, porque en el próximo video veremos a Katia Echazarreta en la Cámara de Diputados. Entonces no te lo pierdas. Nos vemos.